But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Atención, no soy trader profesional, no soy tu asesor financiero. La información de estos videos solo tienen carácter educativo y recreativo. No pueden tomarse como recomendación de inversión. Si usted decide invertir, es su propia responsabilidad. Hola, 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 hola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero que se encuentren bien. Bitcoin en $30,000, marcándonos la zonita con mucho cuidado. Bienvenidos una vez más a su canal Rafael Cepeda Trader. Espero que se encuentre excelentemente bien, y vamos a hacer una actualidad de cómo está Bitcoin y algunas altcoins, porque las altcoins, sí señores, las altcoins han subido a la mayoría con fuerza, y que tal vez puedan seguir subiendo algunas más, pero cuidadito, porque recuerda que los fines de semana a veces el volumen baja, tal vez algunas que hayan subido puedan retroceder un poquito, pero están marcando bien, se están moviendo bastante bien. ¿De qué tenemos en pantalla? En pantalla tenemos el gráfico de Bitcoin que hemos estado trabajando durante esta semana, donde yo tengo ahí que siempre les he dicho, en corto plazo esto sigue siendo alcista, pero que hay que tener cuidado porque tiene un patrón muy parecido al anterior, del hombro cabeza a hombro, y que ya estamos en la zona importante de resistencia, ¿ok? Que antes era soporte. Ahora, ¿tenemos buenas noticias? Sí, tenemos buenas noticias. ¿Qué tenemos buenas noticias? Bueno, el RSI ha perforado de abajo hacia arriba su resistencia, ¿ok? Esta zona que hemos dejado nosotros, vamos a ver si lo podemos aquí aumentar un poquito más el zoom del RSI. Y bueno, si no ahí lo que normalmente vendría un movimiento hacia abajo. Sin embargo, vean que lo perfora, y si lo perfora teníamos esta flechita aquí que era un rompe apoya para seguir subiendo y buscar la zona de sobrecompra, ¿ok? Eso es muy alcista. Por la parte baja tenemos direccionalidad alcista con ADX pendiente positiva. Eso es alcista, ¿ok? Entonces, esto digamos que todavía le debería quedar recorrido al alza. Si bajamos a gráfico diario, fíjense que aquí está, lo sigamos manteniendo alcista. No me llegó el retroceso que yo quería para montarme en el caso de Bitcoin, ¿ok? Pero estamos en una zona de resistencia importante. Voy a colocar aquí, pero me voy a ir a otro gráfico para no dañar este. Voy a mantener ese gráfico para irlo guardando. Vámonos aquí al dólar index. Y me voy a ir en este momento a gráfico diario, ¿okay? En gráfico diario. Cuando ya nosotros estamos en una zona de resistencia, aquí no debemos comprar ni ir en long ni nada por el estilo, ¿okay? Por lo menos desde mi punto de vista. ¿Y Rafael, que eso va a seguir subiendo? Hasta los momentos la probabilidad de que siga subiendo es correcta, que esto va a romper al alza. Sin embargo, tomando en cuenta que me ha pasado otras veces, no me voy a meter a ir en long en Bitcoin ahí, porque puede ser que el precio retroceda un poquito, y luego rompa, o que me haga un rango. Recuerden que hoy es día sábado y domingo, casi siempre el volumen baja un poquito antes de buscar romper eso, pero no tengo una garantía de que eso se vaya a romper. Entonces, normalmente la operativa para algún trader es esperar que esto retroceda aquí para arriba, o esperar que rompa con fuerza, y en el siguiente retroceso aquí es donde se mete. A lo mejor uno va a comprar al mismo precio, ¿okay? Pero compras después de un retroceso. Ahora, hay una opción de comprar exactamente ahí, Rafael. ¿Cuál sería el patrón que deberías de tener? Ok, el patrón que yo debería tener para comprar exactamente ahí, ¿okay? Exactamente ahí, es un rango lateral. ¿Okay? Es un rango lateral. En este momento yo no tengo un rango lateral. En este momento yo tengo una posible cuña ascendente. Que ojo, de la estructura como la lleva, esto puede ser muy alcista. ¿Entendido? Puede ser muy alcista. Tengo direccionalidad alcista. Todavía tengo todos mis indicadores que siguen siendo alcistas. Y ya tú vas en el movimiento, yo no sacaría la posición, yo simplemente subiría el stop loss, pero no compro ahí. ¿Por qué? Porque él fácilmente ahí donde está puede venir a buscar la directriz bajista, alcista que está por la parte baja, que estaría cerca del perfil de volumen, cerca de los 29.200, y a partir de ahí sí rompe. Entonces, si yo me meto ahí en 30.000, digamos a 10x, 20x,
ese pequeño retroceso me puede poner ahí en rojito y me puede poner la sangre y el corazón tucún tucún y el estómago se pone chiquitico. Entonces, para no sufrir de esas cosas, yo prefiero quedarme quieto y esperar o un retroceso o un rompe de apoya en el caso de mí. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tenemos. Por ahora sigue siendo alcista, estamos en una zona de resistencia importante. ¿Ok? Si vas dentro del movimiento, felicidades, sube el stop loss y ten en cuenta eso. ¿Ok? Vamos a repasar ahora Sol, que Sol, yo le dije ayer que tuve una operativa en short para buscar un retroceso porque seguía siendo alcista. De hecho, dejamos muchas criptos ayer alcista, que hicimos un buen repaso rápido. Mira, este es alcista, este es alcista, este es alcista. Pero yo estaba buscando un retroceso en Sol. No me salió como esperaba en ese momento, pero ya les voy a contar. Y les quiero contar porque esto sirve para aprender, ¿ok? Para aprender. ¿Me saltó el stop loss? Sí, pero no perdí. Y ya van a ver por qué. Ayer en el video, si no vieron el video y estás llegando aquí primeramente, anda a ver el video de ayer. ¿Ok? Más o menos por esta zona que estoy marcando, voy a colocarte una flechita por aquí para que podamos tener contexto. Hicimos el video día de ayer, ¿ok? Ayer en la mañana. Esta velita que tengo aquí más o menos verde. Yo venía en short en esa posición, pero yo esperaba que el precio me hiciera otro movimiento al alza, marcarme un doble techo y ahí meter otra posición en short donde está esta línea roja, ¿okay? Que tiene en 27.51 aproximadamente, y luego venirme hasta la zona de los 26, o sea, en un retroceso a la media de 50 para seguir subiendo. ¿Entendido? Fíjense que el precio se mantuvo ahí, lo tuve en ganancia, lo tuve en pérdida, luego el precio sube nuevamente. No me toca ese profit, pero yo abro otra posición manual en los 27.1, 27.2 aproximadamente. El precio empieza a caer y aparece este volumen que está aquí. Cuando aparece este tamaño de volumen y empieza a darme una mecha por abajo, una vela chiquitica, normalmente estos volúmenes son de cambio de dirección. ¿Okay? Pero como no estaba seguro, ¿qué hice yo? Lo que hice fue bajar el stop loss un poquito más abajo del precio de entrada, que me había promediado en perpetual, y dejar que hiciera lo que quisiera. Ahora, ¿qué pasó aquí? Me voy a mostrarles aquí. Y tengo cerrar. Estas son las operaciones que llevo aquí. Este es el historial que llevo aquí. Ok, vamos a colocarlo por aquí. Esta es la posición. Vamos a buscar mi marcador de rayar pantalla, porque quiero aprovechar, porque esto sirve para aprender, para estudiar, obviamente cuando me salen cositas mal. Esta es la posición de ayer, esta que está aquí. Se cerró hoy 21. Fíjense que el anterior lo pueden comparar, que está DID que metimos long, Litecoin que cerré un long en 3, RND que cerré un long, aquí se ganó 8, 3, 8 dólares. Cuando yo bajo y uso el stop loss un poquito más abajo del precio de entrada, ocurre lo siguiente. ¿Me salió bien el trade? No, el trade se fue hacia arriba. Ok, no se fue en la dirección que yo quería. Pero como había bajado un poquito y yo usé un stop loss un poquito más abajo a precio de entrada, me saca del mercado con 1.38 dólares a favor. Quitando la comisión sería más o menos como $1 a favor. Entonces, el precio rebota al alza con fuerza, se va hacia arriba con potencia, con bastante potencia. Ok, yo ese long no lo agarro, obviamente ya estaba en la calle, simplemente dejé, pero no pierdo. Por eso es que el stop loss se usa, porque el stop loss o evita que pierdas dinero cuando las cosas no van bien, o por lo menos limita la pérdida. Digamos que tú vas a perder poquito. Si yo hubiese dejado esta posición sin stop loss, este movimiento que está aquí, la pérdida hubiese sido descomunal. Un movimiento de 10% apalancado a 5X, estamos hablando de 50% de pérdida. Entonces, ojito. Por eso es que ves que usar el stop loss y aprender esa parte de gestión de capital, que en el caso de Perpetual nos las brinda bastante bien. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasó, Rafael? ¿Qué hiciste con eso? Bueno, recuerdan que yo le dije MKR iba a estar alcista. Entonces, bueno, después me fui a MKR, abrí mi posición, salió este mechazo al alza, que está aquí. Yo salí en el máximo anterior por esta zona. Aquí está el trade de MKR, marcar aquí. MKR, mira, 21.
10, 11 y 29 de la mañana. Ok, cerrado el long a 4x, 12 dolaritos, un poquito. Luego abro otro long en high, ok. Este sí lo cierro porque inmediatamente que lo abro me dio cuenta que el precio se me iba al otro lado. Entonces, bueno, cerré este, pierdo 0.43 y meto otro short en sol, que es donde estoy ahorita. Ya me sacó un stop loss a 4, mira, me dio 4.73. ¿Okay? ¿Qué pasa? Me sacó el stop más abajo del precio de entrada. Y me voy a sol nuevamente. En sol, si voy a gráfico de 30 minutos, yo meto un shortcito. ¿Ok? Por aquí. El precio cae, vuelve a subir, me saca el stop. Perfecto. Cuando yo me voy en gráfico de 30 minutos, yo sigo teniendo aquí divergencia bajista, ok, ADX pendiente negativa, direccionalidad bajista en el monitor. Yo estoy tratando de buscar por lo menos un movimiento a los 28.64. Este movimiento por lo menos aquí. Yo con este movimiento aquí ganaría unos 15, 20 dolaritos. Estoy de acuerdo a mi gestión de capital. Tal vez usted tenga más dinero y ganará 300, 400. Pero yo voy sumando. De a 5, de a 10, de a 2, de ahí voy sumando poquito a poco. ¿Cómo voy en este short? Rafael, ¿se va a desplomar sol? No, no se va a desplomar. Simplemente es un retroceso pequeño. Tomo ganancia porque la tendencia de sol en este momento está fuerte hacia arriba. Esto sigue teniendo direccionalidad, sigue teniendo fuerza. En gráfico diario sigue, miren ese volumen, esto sigue siendo alcista. Simplemente estoy tratando de cazar ese retroceso, ¿ok? Ahora, si usted espera un retroceso, la opción es long, ¿ok? Long. ¿Cómo voy aquí? Vamos a ver la posición. Aquí voy, miren, en este momento voy más 1.93, más 1.94. No he movido mi stop a precio de entrada porque tengo que dejarle un margen un poquito más grande, ¿ok? Margen un poquito más grande, por aquí está. Cuando el precio se me mueva un poquito más hacia abajo, yo voy a bajar el stop que estaría aquí arriba por la zona de los 30. Esta orden que tengo aquí en 29.67 es que si el precio sube, me la toma, me va a sumar a la posición para promediar el precio y me quedo con mi stop en 30.29. Si algo me sale mal, ese stop en 30.29 me va a sacar todas las posiciones. Por ahora es lo que yo estoy haciendo en el caso de Sol, ¿ok? Por lo general, las demás altcoins están alcistas. Si nosotros vemos, por ejemplo, Litecoin en gráfico de 4 horas, esto sigue siendo alcista, ¿entendido? Esto en gráfico diario es alcista. Probablemente Litecoin pueda recuperar los 70 dólares. Tenemos a DIDX, esto pueda recuperar los 2.06 dólares, pero esto es gráfico diario, o sea, podemos tener tal vez en el día de hoy algún pequeño retroceso y una oportunidad para entrar, ¿ok? MKR, pero fíjense que esto sigue siendo alcista en gráfico diario, o sea, ese retroceso que nos dio en 4 horas es para volver a entrar. En el caso de RUN, ya esto va más arriba. Yo aquí ya no me metería, le falta por subir, pero este movimiento que está teniendo RUN, vean, este movimiento hacia arriba, esto es lo que va a tener otras altcoins. Ethereum ya ha subido bastante, está peleando con la primera resistencia, pero sigue siendo alcista en gráfico diario. Recuerden que ya en semanal y mensual, yo con Ethereum tengo mis dudas, mis reservas todavía con esta estructura que tenemos aquí, que es bajista, pero en gráfico diario podemos buscar tal vez testear nuevamente la zona entre los 1.670 y 1.700 dólares. ¿Okay? Un trade no estaría nada mal. Entonces, esa es mi expectativa con respecto a las altcoins, que las que no se hayan extendido podemos operarla al alza. Las que estén muy extendidas y usted está empezando, espere que retroceda, como el caso, por ejemplo, de Sol, que está bastante extendida, tiene 3 velas verdes grandes con volumen, pero eso no sube todo el tiempo a velas verdes. En algún retroceso lo va a tener, que es el que estoy tratando yo de cazar. Pero si ese retroceso se le da, es una oportunidad para entrar, ¿ok? Tengo direccionalidad alcista, puntico blanco, esto sigue siendo alcista en el caso de Sol, pero como ya está extendido ahí, no tengo entrada en long. En algún momento él va a retroceder. Si me saca el stop, chévere, lo sigo intentando. En el momento que retroceda, yo aprovecho mi short y lo posteriormente saco mi posición en long, ¿ok? ¿Qué otra me solicitaron por aquí? Ok, aquí me solicitaron en una página que se llama thescreener.com. Tenemos otras que me disculpan que ayer no la pude sacar.
visto bien el mensaje, vamos a expandir aquí. ¿Ok? Y esto pinta bien. Esto es un piso redondeado de calle. Esto, obviamente, esto va hacia así, está en una zona de acumulación y en algún momento va a testear. ¿A qué zona va a testear esto? Repito, estas son cositas que se hacen en spot, ¿ok? Y han salido bien, las que hemos mostrado aquí han salido bien. Algunos días, ¿qué pasó? ¿Dónde tengo aquí mis otras gráficas? ¿Dónde están mis otras gráficas? Aquí. Ok, mi rectángulo. Vean, esta es la zona clave de profit. Entre los 0.0090 y 0.001, vamos a colocarlo. Estaríamos buscando un target. Ok, un target, ¿dónde está el de medición? Por aquí, vamos a ponerle aquí favoritos. Ok, aquí. 94%, amigos. Esto es un movimiento fuerte. Ojo, esto es para trabajar en spot. Esto es WPLS contra DAI. Ok, WPLS contra DAI. Alcista. Ok, alcista. Vamos a ver esta que es EHEX. Esta también ya subió bastante. Ya esta sí no me metería. Espero que haya estado dentro y entraste en esta porque ya es zona de tomar ganancia. ¿Ok? Esta que está aquí es EHEX contra WPLS. Esto ya es zona de tomar ganancias. ¿Por qué? Porque ya está en la zona de congestión. No quiere decir que no pueda seguir subiendo, pero normalmente cuando llega a esta zona, él suele retroceder. En estas zonas, este tipo de activos debería venir a retroceder. Ya aquí sería tomar ganancias, pero por lo menos entradas ahí, no. ¿Okay? Me quedaría con la anterior, que todavía tiene un poquito de mejor patrón. Vamos a repasar a Tropa, que era la que veníamos la semana pasada, y vean cómo a Tropa casi tocó el target, pero todavía sigue siendo alcista. Vimos cómo, vean, una cuña descendente subió, no tocó exactamente el target en los 0.01, llegó a los 0.09167, está retrocediendo, pero este retroceso es para seguir subiendo. ¿Okay? Simplemente es una ruptura haciendo el back para continuar un movimiento alcista. Si esto lo tienes en spot ya comprado, ten un poquito de paciencia. Si te vuelve a tocar la zona de los 0.066137, es una zona para volver a comprar. Aquí abajito. Esta aquí abajito. ¿Okay? Simplemente vamos a correr la flechita ahora para acá. Es la zona aquí abajo. Si te llega ahí, se vuelve a comprar buscando nuevamente el target de 0.01. Y vamos a repasar ahora. Este caso es de este es DAI contra WPLS. Esta sí nos tocó ligeramente en la zona del target, pero está haciendo lo mismo de Atropa. Vean lo siguiente. Toca prácticamente los 0.001, retrocede, está haciendo un pullback y simplemente hay que tener paciencia y esperar la nueva zona. Y para comprar. Esta es la nueva zona, la zona 0.006773, por ahí estaría colocando mi orden de compra para volver a testear nuevamente la zona de los 0.001001. ¿Okay? Este sería la perspectiva. ¿Qué más tengo por aquí? Por aquí creo que tengo otra. HX contra DAI, la otra era IHX, esta es otra. Esta también ya subió. Más o menos igual. Esta también ya subió. Le queda todavía recorrido. Esta le puede quedar un poquito de recorrido más. Tal vez el target esté un poquito por esta zona, más arribita. 0.0131, pero ya montarse aquí no es bueno. Si vas dentro, simplemente sube un stop loss y déjala correr. ¿Okay? ¿Por qué ya montarse ahí? No, porque lleva, mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6 velitas verdes. ¿Qué pasa? Casi siempre tener entre más de 5 a 7 velitas ya se está terminando el movimiento. Más de 7 velitas seguidas verdes no es tan fácil conseguirlo. ¿Ok? Entonces ya aquí yo tendría cuidado y esperaría un retroceso para volverme a montar. ¿Ok? Entonces, bueno amigos, ahora sí me despido. Espero que les haya gustado esta pequeña actualización. Es la segunda vez que grabo porque hubo un bajón y me sacó. Espero que les haya gustado. Voy a tratar de día de mañana
la luz me lo permite, voy a hacer un poquito más de video de otros activos para esta semana, porque esta semana promete y este movimiento que están teniendo las altcoins puede darnos alegrías las próximas semanas en el mercado de criptomonedas. ¿Okay? Cuídense mucho y nos vemos en el siguiente video. Chao.